Bueno, muy bien, acá vamos a hablar del teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es un teorema que sirve para hallar los lados de un triángulo rectángulo, ¿sí? Cuando uno quiere saber sobre estos lados, como en este triángulo, el lado A, el lado B y el lado C, estos tres lados se relacionan mediante una expresión, que es esta. A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado, y acá lo que hay que saber quién es A, quién es B y quién es C. A es la hipotenusa de este triángulo rectángulo, ¿sí? Este lado es el lado más largo de un triángulo rectángulo. Es su hipotenusa. Como dice acá también, se llama A, se llama hipotenusa. Y B y C son los catetos de este triángulo. Es decir, este lado B y este lado C se llaman catetos. Y el teorema dice justamente que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, que es lo mismo que yo diga, en este caso, es lo mismo que yo diga la suma, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Esto es lo mismo, si es una igualdad. Muy bien, una vez que uno tiene eso, esto es una ecuación, hay que resolver esta ecuación. Lo que hay que saber acá también es saber que en un triángulo rectángulo, esto es fundamental a la hora de los cálculos, en un triángulo rectángulo, este lado, que es la hipotenusa, es el lado más largo siempre. Este lado siempre tiene que ser el más largo, ¿sí? Este lado H es el más largo. Si este lado es X, este lado es Y, estos son lados, yo le puedo poner el nombre que quiera, así como le pongo A, B, C, X, Y, Z, lo que uno quiera. Lo que uno tiene que tener claro acá, que después, este lado, que es el lado más grande, es al cuadrado, es igual a la suma de estos dos al cuadrado. Eso es lo que uno tiene que tener claro cuando plantea este teorema. Por ejemplo, acá nos dice un campo rectangular de 8 kilómetros de largo por 6 kilómetros de ancho. Entonces lo ideal de esto es inmediatamente hacerse un esquema gráfico. Me hago un esquema, me dice un campo rectangular, ¿de cuánto? De 8 kilómetros de largo. Bueno, pongo acá los 8 kilómetros. 6 kilómetros de ancho, pongo acá el ancho. Dice, se repartirá en partes igual entre dos hermanos, por lo cual se alambrará por completo y se agregará una división diagonal. Bueno, esto estaba todo alambrado, dice, y ahora se va a agregar una división diagonal. Es decir, eso, una diagonal en ese rectángulo. Bien, esto sería la diagonal, este segmento. Ahora dice, calcule la cantidad de alambre y el importe necesario para realizar la división, sabiendo que se colocan 5 vueltas de alambre y que el rollo de 1000 metros cuesta 80 pesos, 800 pesos. Lo vamos dando un poco para chequearlo cuánto es. ¿Sí? Entonces nos dan estos datos. Lo primero que nosotros tenemos que hacer acá es calcular esta diagonal. Lo primero que debemos hacer para resolver este problema. Bueno, muy bien, entonces, para resolver esta situación problemática, ¿sí? Acá tenemos un campo rectangular de 8 kilómetros de largo, dijimos, 6 kilómetros de ancho, se va a repartir entre dos hermanos, por lo cual se alambrará por completo y se agregará una división en diagonal, acá como está acá. Entonces, calcule la cantidad de alambre y el importe necesario para realizar la división, sabiendo que se colocan 5 vueltas de alambre y que el rollo de 1000 metros cuesta 800. Lo primero que necesitamos saber es cuánto va a valer esta diagonal. Entonces, tomamos uno de estos rectángulos, tenemos dos rectángulos que son iguales, tomamos uno y vemos que podemos averiguar este lado, que es la diagonal, por el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, ¿qué nos decía? Que esa diagonal elevada al cuadrado debería ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Los catetos son 6 y 8. La hipotenusa es D. Resolvemos esta ecuación. 6 por 6 me da 36. 8 por 8 me da 64.
64 más 36 me da 100. Y acá tengo que preguntarme qué número elevado al cuadrado es 100. Ese número es 10, porque 10 por 10 es 100. Si no recuerdo eso, sé que el cuadrado pasa como la raíz cuadrada al otro lado y esto me da 10. Es decir, que ese 10 serían 10 kilómetros. Eso es lo que vale D. Esto es la diagonal. Bueno, muy bien, ya estamos en condiciones de responder esto. Calcule la cantidad de alambre y el importe necesario para la división sabiendo que se colocan 5 vueltas de alambre. Bueno, una vuelta de esto, si yo tengo que alambrar este campo, sé que el perímetro de esto, el perímetro son 2 lados de 8 más 2 lados de 6. Estos dos lados, 8 y 8 y 6 y 6. Es decir, el perímetro entonces va a ser 2 por 8, 16, 2 por 6, 12. El perímetro va a ser 28 kilómetros. Eso es lo que va a ser el perímetro. ¿Y esto cuánto me dio? Y esto me dio 10 metros. Así que el perímetro más la diagonal, eso me va a dar 38 kilómetros. Eso es el perímetro, que es todo esto, más esta diagonal. Es decir, que si nosotros tenemos que alambrar y darle 5 vueltas a esto, vamos a hacer una vuelta a todo esto, son los 28 kilómetros. Más estos 10 me da esos 38 kilómetros, ¿sí? Bueno, muy bien, entonces sacamos el perímetro de esto que nos dio 28 kilómetros, más la diagonal que nos dio 10 kilómetros, la suma del perímetro más la diagonal nos da 38 kilómetros. ¿Esto qué sería? Esto sería una vuelta a todo el campo, ¿sí? Al perímetro con la diagonal incluida. Esto dice que se van a dar 5 vueltas al alambrado, ¿sí? Entonces, esto habría que multiplicarlo por 5. Multiplicamos esto por 5 y nos va a dar la cantidad de alambre que vamos a necesitar. 5 por 8, 40, 0,4. 5 por 3, 15 y 4, 19. Así que tendremos que alambrar 190 kilómetros. Tendremos que dar vueltas en alambres. Esto nos dice que el rollo de 1000 metros cuesta 800 pesos. Bueno, un rollo, entonces nosotros sabemos que 1000 metros equivale a 1 kilómetro. Así que necesitamos 190 rollos, porque 190 kilómetros son 190.000 metros. Por lo tanto, como 1000 metros es 1 kilómetro, necesitamos 190 rollos. Así que haríamos ese cálculo, ¿sí? Entonces decimos que necesitamos 190 rollos. ¿Y cuánto cuestan 800 pesos? Entonces hacemos 190 por 800. Ese sería el cálculo que tendríamos que hacer para saber cuánto vamos a gastar. Acá directamente podemos multiplicar 19 por 8, que nos da 152. ¿Y cuántos ceros tenemos? 2 ceros, agregamos 2 ceros. Es decir, necesitaríamos 15.200 pesos. Eso sería el dinero que necesitaríamos. Si esto vale 800 pesos cada rollo, necesitamos, dijimos, 190 rollos, así que multiplicamos directamente 190 por 80. ¿Sí? Ese sería el cálculo que tenemos que hacer y eso es lo que nos daría los 15.200 pesos que necesitamos para esto. Ese sería el ítem A. Bien, dice, si los hermanos dudan en dividir el campo en forma diagonal, horizontal o vertical, ¿cuál es la opción más económica para alambrar las dos partes y cuánto ahorran? Bueno, acá nosotros sacamos la opción que si esto lo dividimos en dos partes iguales usando una diagonal. Si nosotros lo dividiéramos
usando esto, esta medida son 6 kilómetros. Entonces, si nosotros tenemos que alambrar acá el campo, tendríamos que sacar esta cuenta. El perímetro sería el mismo. Si nosotros decimos, bueno, a ver en qué lo va a dividir. No, lo voy a dividir en estas dos partes. En estas dos partes lo voy a dividir al campo. Voy a hacer una parte así y la otra así. A ver si me daría lo mismo el cálculo. Bueno, acá voy a hacer una corrección. En realidad 19 por 0 está bien, es 152 y agregué 2 0 porque había visto 80. Esto cuando lo agrandé me di cuenta que era 800. Así que acá habría que agregar un 0 más y por lo tanto un 0 más acá. Entonces esto sería lo que gasta, son 152.000 pesos. Eso es lo que sería ahí. Muy bien. En este caso... Yo voy a hacer la división así, de manera longitudinal. No va a ser lo mismo porque este lado es más corto que este lado, que la diagonal en este rectángulo. Entonces decimos, bueno, si la dividimos así, el perímetro va a ser igual. Vamos a dar toda una vuelta, vamos a alambrar todo, más esto que va a dividir. Así que va a ser 28 kilómetros el perímetro, más esa división larga que va a ser de 8. Entonces esto nos daría 36 kilómetros. Si lo multiplicamos por 5, son 180 kilómetros que hay que alambrar. Así que esos 180 ahora se multiplican por 800 para saber cuánto dinero nos saldría eso. Y esto nos saldría en dinero 144.000 pesos, ¿sí? Menos 152.000, acá nos ahorramos 8.000, ¿sí? Menos 8.000, eso es lo que ahorra. Ahorra si hace esta división. Y si hiciera la otra división, que es la división esta vertical, tendría que hacer 28 kilómetros más esta división, que van a ser 6 kilómetros. 28 más 6 me da 34. Esto van a ser 34 kilómetros. Por lo tanto, tendré que multiplicar 34 kilómetros por 5. Esto me da 150 y 5 por 4, 20. Esto me da 170 kilómetros. Si a eso lo multiplicamos por 800, esto sería entonces 170 por 800, ¿no? Ahora nos vamos a ahorrar más, por supuesto. Así que haríamos este cálculo. 170 por 800, esto le da 136.000 pesos. Por lo tanto, si a eso se lo resto a los 152.000 que me salía, me estoy ahorrando 16.000 pesos. Eso es lo que me ahorro. Serían 16.000 menos que gasto, ¿no? Haciendo esto. Es decir, que si los hermanos quieren hacerlo así, les va a salir mucho más caro alambrarlo que partirlo acá o de esta manera. Muy bien, muchas gracias. Ahora nos dice, obtenga la medida de la base de un rectángulo cuya diagonal mide 15. Bueno, ese es otro tema. Este era el problema ese. Muchas gracias.